Hoy estaremos estudiando nuestro segundo tema, la caída del hombre. En nuestro estudio anterior hemos estudiado acerca de la caída de Satanás y hemos podido observar cómo era Satanás antes de su rebelión y después de su rebelión. También hemos observado que después que Satanás fue expulsado del cielo, Satanás empezó a trazar planes para seguir obrando contra el gobierno de Dios y contra la pareja que había sido colocado en el jardín del Edén. También vimos que Satanás había tomado otra forma para presentarse delante de la pareja y así inducirles a la desobediencia. Y hoy vamos a estudiar la caída del hombre. Antes que Adán y Eva cayesen, ellos habían sido advertidos acerca de la caída de Satanás. Ellos tenían pleno conocimiento de la rebelión que Satanás había generado en el cielo. Y en el libro Primeros Escritos, en la página 179, nos dice lo siguiente: los santos ángeles visitaban a menudo el jardín y daban instrucciones a Adán y Eva acerca de sus ocupaciones. Y también los instruyeron acerca de la rebelión y la caída de Satanás. Los ángeles les pusieron en guardia con respecto a Satanás y les aconsejaron que no se separen el uno del otro en sus ocupaciones, porque podían encontrarse con el enemigo caído. Entonces, los ángeles celestiales daban instrucciones a Adán y a Eva, que no se separen el uno del otro. También los ángeles celestiales les recomendaron que sigan estrictamente las indicaciones de Dios, que obedezcan a Dios, porque a través de la obediencia perfecta ellos podían mantenerse seguros y de esa manera Satanás no podía ejercer poder contra ellos. Entonces Adán y Eva, ellos habían sido instruidos, habían recibido instrucciones para hacer frente a las acechanzas, a los engaños de Satanás. Pero aconteció que un día Eva se había separado de su esposo, y al estar frente al árbol prohibido, Satanás aprovechó para comenzar su obra, para inducirla a la desobediencia. Eva había cometido 3 grandes errores. El primer error, el haberse separado de su esposo. Los ángeles celestiales les habían indicado que no se separen el uno del otro de sus ocupaciones, y Eva se había separado. El segundo error que había cometido es al demorarse al frente del árbol prohibido, y fue allí donde Satanás en forma de serpiente aprovechó para comenzar su obra. Y el tercer error es el haber escuchado la voz del tentador, al punto de dudar de lo que Dios había dicho: el día que de él comáis, ciertamente moriréis. Entonces, Eva, al estar frente del árbol prohibido y la serpiente estando allí también, estos dos entraron en un diálogo, entraron en una conversación. Y esta conversación lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, y nos dice lo siguiente: la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Nosotros podemos observar que este fue el primer engaño de Satanás. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces, en esos versículos podemos observar que Eva cayó bajo el engaño de Satanás. Y Eva, al comer del fruto prohibido, va a donde su esposo y también lo ofrece parte del fruto. Y Eva lo relató todo lo que la serpiente había dicho y expresó su asombro. Eva estaba asombrada
de que la serpiente tuviese la facultad de hablar. Fue allí donde Adán se dio cuenta de que era engaño de Satanás. Y en el libro Primeros Escritos, en la página 180 nos dice lo siguiente: vi una tristeza extenderse en el semblante de Adán. Parecía atemorizado y asombrado. Se notaba que sostenía una lucha en su ánimo. No le cabía duda de que se trataba del enemigo contra el cual se los habían amonestado, y que su esposa debía morir. Iban a quedar separados. Su amor por Eva era fuerte, y dominado por un desaliento absoluto, resolvió compartir la suerte de ella. Recibió el fruto y lo comió rápidamente. Entonces Adán y Eva habían comido del fruto del árbol prohibido, y cuando ellos comieron aconteció tres grandes cosas también. Primero, desobedecieron a Dios. Segundo, cayeron bajo el poder de Satanás. Y tercero, fueron condenados a muerte. Ahora, cuando Adán y Eva cayeron bajo el poder de Satanás, esa noticia fue difundida por el cielo. Toda arpa se silenció. Los ángeles en ese momento se entristecieron, se sacaron las coronas de su cabeza, y todo el cielo parecía estar en agitación, en conmoción. Entonces es allí donde se celebró un concilio para decidir qué debía hacerse con la pareja culpable. Y en Génesis capítulo 3, versículo 22 en adelante podemos observar este concilio. Nos dice: Dios el Señor dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Así, evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por eso el Señor los sacó del jardín del Edén, para que labrase la tierra de donde fue tomado. Después de expulsar al hombre, Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces Dios en ese concilio había decidido que esta pareja culpable fuese expulsada del jardín del Edén para que no alargue su mano y comiese del árbol de la vida, porque el árbol de la vida produce inmortalidad. Entonces, el plan de Satanás era el siguiente: primero, inducirles a la desobediencia, luego llevárselos al árbol de la vida y coman de ese árbol y así llegasen a ser pecadores inmortales. Es por eso que Dios decidió expulsar a los transgresores del jardín del Edén, y también inmediatamente fueron enviados querubines para resguardar el camino que tenía acceso al árbol de la vida. Satanás tuvo éxito en esta ocasión. Satanás triunfó al hacer que Adán y Eva cayesen bajo su poder. Saben que antes de la caída de Adán y Eva, ellos tenían la facultad de gobernar la tierra, de administrar la tierra, de ser representantes de la tierra. Ahora que Adán y Eva cayeron bajo el poder de Satanás, ese derecho de ser representante de la tierra pasó a Satanás. Y es ahí donde conseguimos que en los concilios que se celebró registrados en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, donde Dios convoca a toda la hueste celestial, y entre ellos se presenta también Satanás, y Dios le dice: ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás responde: de rodear la tierra y andar por ella. Fue allí, en la caída del hombre, donde Satanás se autonombra el representante de la tierra. Satanás había tenido éxito al hacer caer al hombre bajo su poder. Había acontecido lo siguiente: Satanás había sido expulsado del cielo, ahora Adán y Eva expulsados del jardín del Edén. En nuestro próximo estudio estaremos estudiando el plan de salvación.